¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Bueno, bueno, la idea es hablar un poquito de todo el proceso de lesiones musculares en el fútbol, que en realidad es lo que más abarca, digamos, del tipo de lesiones. Las musculares son las que más abundan. Básicamente, lo enfoqué un poquito desde los isquiotibiales, que capaz que es donde más bibliografía hay, porque en sí sobre otro tipo de lesiones hay poco, lo que se refiere a solio, gemelo, recto anterior, aductor. Pero el proceso es muy parecido, lo que varía mucho es el trabajo en campo, ¿no? Principalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero es el objetivo que tenemos, que en este caso, en el deportista, en cualquier paciente en sí, es devolver previa a la lesión. En el momento de la lesión, yo de ahí, desde la lesión hasta lo que es realmente tengo un sinfín de funciones, de ejercicios para provocar esa adaptación, y después lo que es el campo, al deporte, al juego propiamente dicho. Entonces ahí también tengo otros procesos de adaptación. Entonces, lo que les decía antes es lograr niveles de especificidad lo más cercano a la competición, ser muy específico, conocer el deporte, conocer cómo se lesionó, conocer el mecanismo de esa lesión, y de ahí armar todo ese proceso. En lo que refiere a los estudios más recientes, muestran que lo que les decía antes, las lesiones musculares, están entre un 20 y un 45% de las lesiones de lo que es el fútbol profesional. En un plantel de aproximadamente 25 jugadores, 15 lesiones musculares por sesión, por temporada, que la verdad que es bastante. La mayoría son isquiotibiales, aductores, cuádriceps, tríceps, que ese en realidad está aumentando bastante. Yo no sé si a veces es por el tipo de campo, por las tareas en pisos a veces que pueden ser duros, no solamente en el fútbol profesional, ¿no? En general. Preferencia de pierna hábil, salvo en el tema del cuádriceps, que en ese sentido las lesiones musculares es en el cuádriceps, la pierna hábil es la que tiene que estar más fuerte, y la pierna hábil es el isquiotibial el que tiene que estar más fuerte. En realidad, en las demás incidencias no hay grandes diferencias. Realmente por una ruptura por distracción, puede ser por un sobreesfuerzo, una sobrecarga. A través de una contracción excéntrica hay una descoordinación neuromuscular, y la ruptura por compresión o extrínseca, que es como resultado generalmente de un traumatismo, pero son los menos. Hay que quedarse con la más importante es la falla coordinativa, ¿no? Se producen generalmente cuando el músculo está elongado, activo por encima de lo que es su longitud de reposo, su longitud de un músculo activando, produce condiciones mecánicas desfavorables que van a causar esa lesión. Esa es otra, y como les decía antes, la falla coordinativa es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. En el caso por lo de los isquiotibiales, es muy difícil que se lesione en una actividad concéntrica. Se va a lesionar el isquio cuando uno hace la fase del balanceo, en el sprint, en la velocidad, cuando estira la pierna, por decir así, ahí se produce la falla. Por ejemplo, en un recto anterior es muy difícil que sea en el momento del golpeo de la pelota. Sí, cuando la pierna va atrás, que voy a impactar, ahí golpeo y ahí se produce la lesión. En el caso de un gemelo, un tríceps o un solio, es cuando quiero arrancar, cuando estoy en fase más que nada excéntrica. El aductor lo mismo, quiero cortar una pelota saliendo de la línea lateral mía, digamos, de la línea media, y ahí es donde se produce el momento de la lesión. Bueno, es anatomía, paso rápido, así nos perdemos. Bueno, generalmente acá hay un estadio, en cómo la dividimos en grados, ¿no? El grado 0 es una leve alteración funcional, es la molestia, es cuando dice, tengo una molestia acá, pero no lo puede definir mucho el dolor, es una contractura. En 1, 3 días, 4 días, más o menos está. No hay desestructuración de la zona, hay una leve alteración funcional,
En el caso de un grado 1, es una ruptura leve, hay una alteración, muy pocas fibras rotas, poca lesión del tejido conectivo. A mí a veces, acá uno habla de los días, generalmente lo que buscamos nosotros es más que nada plantearse objetivos, ¿no? El día es porque el paciente o el jugador dice, bueno, ¿para cuánto tengo? Más o menos este tipo de lesiones son 2 semanas. La ruptura fibrilar de grado 2, ya hay más ruptura de fibra, puede cursar con hematoma. Esto es lo que generalmente decimos un desgarro, son 3 semanas. La verdad no sé por qué 3 semanas. De 3, pueden ser 8, un desgarro de aductor puede ser 2, un desgarro de sóleo puede llevar 40, 45 días, un desgarro de recto anterior puede llevar 45 días. Entonces, hablar de días más que nada es para el jugador, pero nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo que nosotros buscamos. Más como rehabilitadores, que a nosotros lo que nos va a medir siempre es la recidiva, eso lo digo siempre. O sea, a vos te van a catalogar si el jugador volvió después de la lesión, jugó 2 partidos y se vuelve a lesionar, y ahí hay un error de la recuperación, a mi criterio, ¿no? Y la ruptura muscular, ya a un grado 3, hay una desinserción completa, y esta sí lleva tiempo, más o menos pueden llegar a ser 3 meses, por ejemplo, un desgarro de aductor, una desinserción de aductor, estamos hablando de entre 2 meses y 4 meses, más o menos. Decime si voy rápido, si está todo bien, Mariana. Perfecto, Sergio, vamos bárbaro. Quédate tranquilo que estamos bárbaros. Yo mientras vos ahí hablás, estoy con temas relacionados con todo el ingreso-egreso y con la cantidad de gente que sobrepasó esto. Pero dale, vamos perfecto. Perfecto. Bueno, el diagnóstico. Generalmente siempre va a ser el estudio. Hay muchos médicos que prefieren la ecografía, que creo que es el más contundente. Hay otros médicos que no les gusta, capaz, no les gusta leer la ecografía y van a pedir una resonancia. Si se pueden pedir los dos, se van a pedir los dos. Pero lo más importante es la clínica es soberana. Nosotros más que nada el estudio es para tener una idea a veces del sangrado, eh, si hay una cicatriz adherida, si es una vieja lesión, si hay recidiva. La historia clínica del jugador es clave, saber, no sé, por ejemplo, tuvo hace un año una distensión del ligamento colateral medial y viste una rehabilitación no muy adecuada, pero vuelve rápido y en algún momento en la parte muscular le va a pasar factura. Es lo mismo con una pubialgia o un esguince de tobillo mal curado, me puede traer muchas desviaciones a nivel articular, eso lo vamos a ir viendo más adelante. La exploración física, con la inspección, con la palpación, Sucho, el rango de movilidad, la Sucho. flexibilidad, el dolor es clave. Perdón, Sergio, perdón. Hay alguien que está con el sonido abierto. Franco, por favor. Y si no, lo sacamos. Gracias. Seguí. Eh, y después con las imágenes, con la reso, con la eco, como les decía antes. Bueno, esto es lo mismo, la respuesta inflamatoria, una inmovilización prolongada, ¿a dónde me lleva? Una movilización precoz es lo más importante, ¿está? Porque yo lo que tengo que tratar de favorecer es un muy buen proceso de cicatrización. Nosotros, con la rehabilitación, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que acompañar el proceso de cicatrización, de rehabilitación, lo más prolijo posible. Básicamente ese es el rol mío, ¿está? De acompañarlo de forma muy prolija. Si tengo una inmovilización prolongada me va a costar, hay mucha inhibición del paciente. Esto es importante porque yo les digo lo que hacemos nosotros y creo que mal no nos fue. Hay técnicas que son distintas, capaz que atacan con un masaje profundo desde un primer momento. Nosotros antes trabajábamos así y notábamos que teníamos muchas recidivas. Capaz que no tengo un contenido científico para avalar todo esto, pero es en base a la experiencia. Eh, Nosotros considerábamos que a veces el masaje enseguida, en el momento, apenas termina el partido, el masaje profundo sobre la zona lesional, capaz que nos provocaba una mala calidad de la cicatriz. ¿Está?
Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a investigar porque teníamos ciertas recidivas y los primeros 3 días, 4 días prácticamente tocábamos muy poco la zona lesionada, porque acá hay una respuesta inflamatoria que dura entre 2 y 4 días. A partir del cuarto día, tercer día, sí empezábamos a trabajar. Cuando decimos empezamos a trabajar es sobre la zona, digamos, estos 2, 3 días, bueno, después les voy a mostrar, tengo que ir rápido, pero hay todo un proceso de trabajo nuestro en el rango de movilidad articular, en la inmersión, en lo que es la compresión, es agente físico, pero el trabajo en sí nuestro era a partir del cuarto día, ¿no? En el día 6, 7, la fuerza de tensión de la herida empieza a aumentar, empieza a provocarse más síntesis de colágeno, y la fase de maduración o de remodelación, que esto es lo más importante para nosotros por el tipo de cicatriz, va a llevar de 3 semanas en adelante. Hay algunos artículos que dicen que hasta que pueden tardar muchos años, ¿no? Lo de los 21 días generalmente pasa por esto, porque en 3 semanas se forma una cicatriz fuerte, resistente y no vascular, pero puede ser un poquito antes o tardar más, ¿está? Pero lo de los 21 días básicamente es por la fase de maduración. Bueno, acá tiene una filmina como muestra la fase aguda, hay una respuesta inflamatoria importante, cómo se empieza a reparar a nivel de los fibroblastos, la fase de la rehabilitación físico-deportiva, que es donde nosotros vamos a regenerar, nosotros, el gimnasio, el campo, a mí me va a modelar mucho esa cicatriz. ¿Eh? Y lo más importante es ser específico, es conocer el tipo de lesión. Cuando decimos esto, básicamente decimos, por ejemplo, no es lo mismo un desgarro de la porción corta del bíceps femoral, que yo sé que va a trabajar en lo que es en el apoyo, en el momento excéntrico, que una porción larga. Si ese bíceps femoral está afectado el tendón, entonces me va a llevar mucho más tiempo. Si es una porción larga, me va a llevar mucho más tiempo y va a ser con un pronóstico bastante complejo, que no es lo mismo que la porción corta. Entonces, si trabajo la porción corta, ¿cómo la tengo que trabajar en el gimnasio? Si es con una polea, buscando el momento excéntrico, con el pie llevado un poco hacia adentro. Entonces, para eso es muy importante el mecanismo de lesión. En el caso de un aductor, yo sé que el aductor se va a lesionar saliendo de la línea media. Entonces, yo en el campo puedo tener un aductor que se desgarró hace una semana y capaz en lo lineal va a trabajar sin ningún problema. El problema va a ser si tiene que salir de la línea media. Siempre decimos, por ejemplo, la diferencia entre un gemelo y un sóleo. El sóleo es mucho más un músculo de resistencia, entonces tengo que probarlo en campo sobre un momento, digamos, sobre mucho volumen de trabajo. El gemelo es más que nada un músculo de propulsión, y entonces voy a tener que probarlo en la fase de velocidad, en un sprint. ¿Está? Bueno, espero que eso quede. Por ejemplo, el recto anterior. A esto voy. Capaz que no van a encontrar mucha bibliografía, que no la hay. El recto anterior capaz es un músculo más coordinativo, de leer dónde provocar el momento de golpeo. Generalmente cuando uno se desgarra un recto anterior, dice, hay que trabajar la fuerza. Y capaz que no está débil. El recto anterior es un músculo, es el músculo de remate del jugador. Y débil va a estar. Al contrario, puede tener un hipertono importante, y lo que tengo que salir a buscar es en las estructuras adyacentes, por decir así, que en algún lado está el desbalance, en algún lado está la debilidad. Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer del tipo de lesión. Bueno, acá mostramos sobre los isquiotibiales, cuando se lesionan, generalmente en la desaceleración es lo que le mostraba. En la fase final del balanceo, ahí es cuando hablábamos de la porción corta del bíceps femoral. Perdón, en la fase de contacto, ¿está? En la fase final de balanceo, la porción. Fíjense cómo trabaja el isquiotibial en la carrera, tiene un momento de arranque, digamos, el primer ciclo, que más que nada trabaja lo que es gemelo. En el segundo balanceo trabajan los isquiotibiales. Para eso es muy importante, no solamente, acá lo enfoqué desde los isquiotibiales, pero es importante lo que es saber la técnica de carrera, que yo eso lo puedo trabajar en el consultorio, en la previa o en el gimnasio. ¿Por qué? En el caso de los isquiotibiales es importante que haya
una retroversión de pelvis para poder permitir que esa cadera vaya a la extensión máxima. Entonces la pierna, cuando va hacia atrás en la extensión máxima y tiene que atacar para el sprint final, no le pasa toda esa sobrecarga al isquiotibial, trabaja. Siempre decimos eso, el paravertebral contralateral a la lesión, el glúteo mayor, le hace la posta al isquiotibial, el isquiotibial después pasa a los flexores plantares. Pero para eso tengo que tener una muy buena mecánica de carrera para poder ir bien a la extensión, que es a veces lo que no pasa en el desgarro generalmente isquiotibiales. Bueno, los factores de riesgo, si tuvo lesiones previas, si hay un desbalance en lo que es el trabajo excéntrico. El calentamiento insuficiente es relativo. El tipo de raza sí, la edad también. La fatiga es muy clave. Nosotros teníamos un jugador en el club que venía de jugar en Sevilla y se desgarraba constantemente. Entonces a veces nosotros veíamos que nosotros podíamos hacer prevención, podíamos hacer todo lo que se les ocurra, pero la CPK estaba muy alta. Entonces no terminaba de recuperarse. Entonces si el jugador jugaba el domingo, el lunes recuperaba, el martes hacía un regenerativo, volvía a trabajar el miércoles fuerte y había grandes problemas de lesiones musculares. Hasta que a través de la utilización de GPS y de análisis, nos dimos cuenta que recién se recuperaba el día miércoles, es decir, 2 días después del partido. ¿Por qué? Porque durante el juego hacían muchísimas aceleraciones y desaceleraciones. Entonces esos isquiotibiales estaban detonados. Entonces, la fatiga es muy importante, muy importante. Las alteraciones lumbopélvicas, esto es un tema relativamente nuevo que después viene la charla de Diego Rodríguez y que la verdad que vale la pena tenerlo en cuenta porque el tema de la movilidad articular, la alteración lumbopélvica, si yo tengo un isquio anteriorizado, cómo me va a alterar esa fuerza de tensión en lo que es la mecánica del isquiotibial. ¿Está? Si tengo una anteversión de pelvis, si tengo una retroversión, si hay uno más anteriorizado que el otro. Entonces esas alteraciones lo vamos a poder resolver con todo un trabajo de movilidad articular. Está que a veces uno se confunde desde, bueno, andá y entra en calor. Y a veces entrar en calor puede ser desde la movilidad articular, no hace falta otro tipo de trabajo. ¿Está? Con eso yo empiezo a estimularlo. Con la flexibilidad pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo más importante es esto también. Cuando se produce la lesión hay una inhibición muscular que, digamos, a nivel cerebral, tengo un momento que estoy inhibido, estoy con miedo. Entonces los prolongados déficits de activación pueden ser la causa de lesión recurrente. ¿Está? Entonces la recuperación siempre tiene que ser funcional, no dejarlo analítico. Nosotros al contrario, nosotros primero trabajamos analíticamente viendo dónde está el déficit para después poder trabajar funcionalmente. Es decir, lo analítico a mí me prepara para lo que yo quiero hacer. No trabajamos directamente de lo funcional. Sí tiene que ser funcional la rehabilitación, pero con una ayuda de lo analítico. Es lo que decía. Nosotros, como proceso de rehabilitación, tenemos que brindarle al paciente, al futbolista, en este caso, al deportista de élite, al paciente normal, en general, la mayor cantidad de experiencia motriz posible y darle inteligencia motriz. Por eso es clave el comando, que es lo que queremos nosotros. De nada me sirve hacer 3, 4 series de 12, 15, 10 repeticiones cuando veo que capaz que a la segunda serie empieza a alterar la base de sustentación, el ejercicio no es prolijo, no es elástico el movimiento. Entonces, ¿yo qué tengo que apuntar? Yo tengo que apuntar a lo subcortical. Entonces yo, trabajando a lo subcortical, voy a lograr un muy buen automatismo. ¿Cómo lo logro eso? Con el trabajo funcional. Y cómo tengo que estar encima, viendo la ejecución, ser claro en el comando. Hoy en día estamos viendo un montón de charlas que, bueno, pueden estar buenas, pueden estar malas, pero a mi criterio hay muy pocas charlas que uno habla de lo que hace. Y cómo, por ejemplo, a mi entender, el rol del fisio que tiene que trabajar en el campo también, que es importante, tiene que saber
sobre lo que es el manejo de las intensidades, lo que son los volúmenes, por qué tanta cantidad de repeticiones, estar atento a lo que es la condición de fatiga, cuándo quiero trabajar con un déficit en fatiga, porque así lo que provoco es que el movimiento no sea trabajar en deuda de oxígeno, digamos, trabajar en fatiga, buscando la falla neuromuscular para seguir adaptándome a eso. Trabajar sobre los, primero va a ser cortical para después terminar de ser subcortical y poder lograr el automatismo. Esto es clave. Entendiendo esto, y tenemos resuelto bastante el problema. Bueno, en la fase aguda, lo que les decía de los 3 primeros días, generalmente lo que buscamos es que relajar la zona, que se enfríe, decimos nosotros, ¿para qué? Para prevenir reinjuria en el sitio de la lesión, prevenir un excesivo proceso de cicatrización, reducir la acumulación de líquido entre las células, detectar cualquier disfunción lumbopélvica, eso es clave en la evaluación. Hay veces que nosotros no evaluamos adecuadamente por apuro, por presiones en el fútbol profesional, ¿no? Y eso es clave. En la fase aguda, los primeros días, como le decíamos, recomendamos inmovilización luego de la lesión, pero seguida por una movilización siguiente. ¿A qué capaz dice, durante 3 días ni tocas la zona? No, yo capaz que en un desgarro de sóleo y vemos si hay esto que le decíamos, le decía, si hay una disfunción lumbopélvica, si hay algún problema a nivel de, no sé, dorso lumbar, sacroilíaco, una articulación tibia astragalina encastrada, si hay un mal apoyo, que calculo que Adrián debe haber hablado eso, de entre talón, quinto metatarsiano y primer rayo. Todas esas cosas son las que voy a ir evaluando y movilizando. Mientras tanto no toco la zona. Porque nosotros vimos que yo haciendo un trabajo agresivo en un primer momento y este trabajo de capaz 2, 3 días de movilización, el tiempo es exactamente el mismo. Y el jugador sufre mucho menos. Y la calidad de la cicatrización, a nuestro criterio en el club, era mucho mejor. Y paramos muchísimo lo que eran las recidivas. Bueno, esto seguimos. En la fase aguda, ¿qué buscamos con la crioterapia? Buscamos reducir la inflamación, el tamaño del hematoma, la compresión lo que hace reduce el flujo en el sitio lesionado, es como si fuese un punto gatillo, por decir una zona, el jugador termina lesionado, le armamos como si fuese una roseta con un algodón, con cinta, sobre el punto de dolor y se va con un vendaje compresivo por 24 horas. Después se lo sacamos y yo tenía la posibilidad en el club de trabajar sobre hidroterapia. Aquel que puede trabajar sobre hidroterapia, mismo hasta en las bañeras de la casa. Es importante la inmersión en agua fría. ¿Por qué? Porque en agua templada es, más que nada, no es fría. Porque 2, 3 veces al día, porque lo que trabaja es sobre el fluido de líquido en las extremidades, o sea, las cavidades centrales. Empieza a vivir la articulación o el organismo la diferencia de presión. Bueno, restablecer la función articular. Ven lo que les pongo acá, la disfunción articular podría conducir a una simetría en los miembros durante los movimientos funcionales, y eso me va a alterar el patrón de la carrera. Entonces, al alterar el patrón de la carrera, al haber una pérdida de la estabilidad lumbopélvica, yo lo que no tengo es economía de esfuerzo. Entonces eso me puede llevar a un trabajo en fatiga o una descoordinación muscular. Fisioterapia, la verdad, no soy el más adecuado para hablar porque es muy poco lo que sé y les digo, utilizamos lo básico. Trabajamos capaz sobre electroterapia con la electroestimulación. Nosotros teníamos los aparatos, los Compex, capaz inalámbricos, que el jugador podía hasta salir a caminar con esos aparatos. ¿Y qué me produce en un primer estadio? Desinhibir. Yo lo que busco es desinhibir. Sí puedo tener la función de relajación, lo pongo, pero más que nada es para desinhibir. El ultrasonido por el trabajo, digamos, de la cicatrización. Magneto, la verdad, no les puedo decir mucho. Y sí, por ejemplo, con la tecarterapia, la posibilidad del calor profundo, a nosotros nos dio muy buen resultado, muy buen resultado.
Y nosotros en el club teníamos el láser de alta potencia, que realmente sobre la zona trabajaba bárbaro. Ahí sí tuvimos grandes resultados. Pero no es algo que la fisioterapia, que yo sea el más adecuado para hablar. Otras técnicas utilizadas, por ejemplo, el kinesio tape lo usamos en un primer momento más con un sentido propioceptivo, con una sensación subjetiva de contención, para disminuir la edematización o el hematoma en la zona. La masoterapia mucho, en un primer momento un masaje en la periferia, a veces con bombeos de la articulación. El objetivo del masaje es, lógicamente, bajar el tono. Y a la semana, más o menos, al día 6, por ahí, 6, 7, hacer un Sirias profundo sobre la zona para empezar a romper con toda esa suciedad que hay ahí, para después poder hacer con un masaje longitudinal la alineación de las fibras musculares. Bueno, usamos MEP, yo particularmente no usé, pero sé que se usa, sé que hay gente que está utilizándolo en el momento agudo, la verdad no tengo mucha experiencia. Cuando nosotros fuimos a Barcelona, los fisios del Barcelona estaban usando EPI en el momento agudo, con buen resultado, la verdad que no puedo opinar. Bueno, acá lo que le decía, la fase aguda, inmovilización, hielo, inmersión en agua y empezar a manipular. ¿Está? Yo tengo la posibilidad, yo hago osteopatía también y me gusta esa manipulación. En un primer momento trabajar sobre lo que son las charnelas dorsolumbares, me gusta, manipulo los primeros días y después me fijo, como les decía antes, la falta de alineación articular. Bueno, esto me parece que ya empezamos en la etapa más importante. Ojalá nos dé el tiempo. Lo más importante es lo analítico, el trabajo en el gimnasio desde lo analítico a la cadena cinemática. Trabajamos sobre la cadena cinemática, ¿por qué? Porque trabajo sobre equilibrios y desequilibrios, trabajo en cocontracciones, está en músculo antagonistas, sinergistas. Entonces no desechamos la cadena cinemática cerrada, porque es una gran generadora de automatismo. Entonces acuérdense que nosotros en una de las filminas yo tenía que apuntar hacia el proceso subcortical. ¿Está? Entonces, en lo analítico trabajamos mucho zona media, por el tema lumbopélvico, mucho. Hoy capaz muy de moda el tema de la planchita, el planche de contado, pero hay veces que el core lo puedo trabajar desde parado, con una polea, con una postura erguida, con trabajo de fuerza del piso pélvico. No hace falta clavarme durante 3 semanas en la plancha frontal. ¿Está? El core hay un montón de cosas para trabajar, que no hace falta, que me puede dar mucha riqueza motriz en este primer estadio. Sobre la propiocepción, el otro día hablábamos en una charla de propiocepción con un kinesiólogo del Sporting Cristal y decíamos, uno habla de propiocepción y enseguida se cree que es el BOSU. Y yo puedo trabajar sobre una superficie, no sé, una superficie deslizante, puedo trabajar que el jugador en un momento, en un desgarro muy importante de gemelo, trate de caminar descalzo para empezar a recibir la mayor cantidad de información posible. Yo acuérdense que le tengo que dar mucha experiencia motriz. Después el jugador y yo voy a ir viendo qué es lo que me sirve y qué no, pero tengo que darle la mayor cantidad de riqueza motriz. Fuerza muscular, tengo que evaluar dónde está ese déficit, si hay déficit o si hay falta de fuerza. Generalmente, no sé, ahora estamos hablando de fútbol, pero hay veces que es muy difícil ver un rugbyer con los isquiotibiales débiles. Entonces, sin embargo, capaz que tuvo 3 desgarros isquiotibiales. Bueno, tengo que ir a chequear lo que es glúteo, lo que es esa pelvis, lo que son los paravertebrales. Entonces yo tengo que ir viendo eso. Si tiene si tuvo desgarro de repetición de gemelo, tengo que ver funcionalmente cómo está ese gemelo, si hay una falla capaz del cuádriceps. No nos olvidemos que son músculos antigravitatorios. ¿Está? La flexibilidad muscular, el rango de movimiento, y a nivel neuromuscular trabajamos mucho sobre lo que es la transferencia constantemente. ¿Está?
Yo trabajo capaz desde algo analítico para después poder trabajar en transferencia y muchos ejercicios de coordinación. Entonces, fíjense cómo yo, con esta filmina, yo puedo ir armando todo ese proceso de rehabilitación. Hay muchas cosas para ir haciendo en todos esos días. No sé, Marian, si Ahí tengo querés. dos preguntitas, si querés podemos hacer una, porque está preguntando Laura, ¿cómo miden la fuerza? Después tengo otra que la hacemos después. Así descansás, tomás un poquito de agua. No, la fuerza, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con dinamometría. Trabajamos, en el caso del fútbol, teníamos máquinas isocinéticas, pero si no, por ejemplo, cuando el jugador ya estaba prácticamente de alta, eh, y lo mandábamos a gremiados a que haga una evaluación isocinética, y si da, esto lo hablábamos también del cruzado, pero si da más o menos un 10% de déficit, el jugador está de alta. Básicamente es eso. Con isocinesia, después trabajábamos mucho, medíamos mucho la fuerza funcional desde lo que es el trabajo de la plataforma de salto, lo que es una pedana de Bosco, trabajar el CMJ, el squat jump. El squat jump más que nada es para trabajar fuerza, y el CMJ nosotros lo tomábamos más como un reclutamiento a nivel coordinativo, un reclutamiento de fuerza. Después el hop test, el triple salto. Ahora, aquellos, siempre decimos lo mismo, aquellos que no tienen toda esta posibilidad, y yo lo trabajo caseramente en el gimnasio. Si yo tengo una yo lo que tengo que buscar siempre entre una pierna y la otra, básicamente, que lo que yo sé, yo de miembro superior creo que hago agua, pero más o menos lo mismo. Yo lo que tengo que buscar es la simetría entre el miembro lesionado con el miembro sano, acercarme lo más que pueda. Entonces, yo tranquilamente lo puedo poner en una cuadricera y trabajar y chequear una pierna en relación a la otra y sacar, como yo sacaba en el profesorado, capaz la diferencia de fuerza, digamos. A mí me Sergio, parece que... ahí me pregunta Pilar también si no tenemos en cuenta, si no se tiene en cuenta la recuperación relacionada a la alimentación como factor predisponente, es decir, desde la kinesiología, y bueno, el trabajo interdisciplinario seguramente querrá preguntar con la nutricionista. Exacto, tal cual. Yo de nutrición no sé. Entonces, a mí me parece, como a veces le pegamos mucho a los médicos, que el médico es, yo creo que el médico es, viste, parece que no está al lado tuyo, al lado del paciente, pero la palabra del médico es soberana, viste. El médico lo ve una vez cada 45 días y bueno, listo, ya estás para correr. Pero el que hizo todo el proceso sos vos. Como le pegamos a los médicos, yo también hay veces me molesta, no sé, la palabra me molesta, no soy quién, pero el kinesiólogo que opina de dieta, de no, te tenés que colocar un corticoide, o pedir un analgésico, y a mí me parece que no son temas nuestros. Yo no Bueno, sé nada. después Martina va a estar hablando en una de las charlas de nutrición, Martina Alonso, que es A la mí nutricionista más particularmente me leones. molesta eso. Me molesta. Yo no me meto. Si tenés que hacer un ayuno intermitente, si no, vos pudiste salir campeón comiendo sándwich de milanesa el sábado a la tarde y jugabas el domingo. Y de golpe hoy hay equipos que salieron primero o segundo con otro tipo de dieta. La verdad no sé quién tiene la razón, pero yo no es un tema mío, la nutrición, yo no me meto. Sí trato, y no pasa por Boca o por donde sea, el equipo que sea. Si vos tenés una nutricionista de confianza, yo lo derivo a la nutricionista. A mí no me gusta el kinesiólogo que habla de todo eso, y hay muchos, muchos. Nos quedan 5 minutitos, Sergio, ¿De charla o de pregunta? de charla. Ahí igual Listo, si tengo otra pregunta para después. voy rápido. Bueno, rápido en el gimnasio, cómo tengo que trabajar la intensidad, el volumen, ¿está? En el campo, cómo voy a trabajar, volumen, intensidad, desplazamiento, el trabajo con la pelota, la técnica colectiva, en la fase funcional, cómo tengo que trabajar la isometría en diferentes ángulos. Si yo soporto esa isometría, paso a la siguiente fase. ¿Está? Estimulo la sinergia. Estabilidad lumbopélvica, lo que decíamos. ¿Está? El mantenimiento cardiovascular es clave porque yo sé que va a volver al campo después. Si puedo utilizar la bicicleta, barro. Esto es muy importante, ¿ven? Por ejemplo, hay veces
que yo le pido al jugador que active una extensión de cadera, y el jugador lo que va a hacer, en vez de activar primero paravertebral, glúteo, isquio y gemelo, capaz que hace paravertebral y gemelo, y no activo glúteo e isquio. Entonces eso después me va a llevar una mala mecánica de carrera. Las cadenas musculares, lo que le decía antes, es un par de videos. Fíjense, el ejercicio de abajo, el de la polea alta, es muy bueno para trabajar la inserción proximal del isquiotibial. Cuando es un desgarro de isquiotibial, con buen apoyo lumbopélvico, es importante. Bueno, puente, estos son videos, lo que pasa es que si los paso perdemos tiempo. La cadena cinemática cerrada, lo importante es la ejecución. Acá en esta, por ejemplo, la pierna derecha en la segunda foto está a nivel monopodal, pero la pierna izquierda está medio usando la de apoyo, como de sostén, y no, la pierna tiene que ir hacia atrás, bajar más la cola, controlar cómo está ese tronco, que no aumente la base de sustentación. Este ejercicio básicamente es, acá lleva la pierna hacia atrás y hace como el gesto de la carrera en polea, para empezar a trabajar sobre lo que es la fase excéntrica del isquiotibial. Bueno, tengo el trabajo en agua, a ver si lo puedo mostrar. No, bueno. En el campo, ¿cómo voy a trabajar? Primero el volumen, técnica de carrera. La técnica de carrera es clave, porque yo lo que tengo que buscar es economizar esfuerzo. El tiempo como medida de trabajo es muy importante. Yo se lo tengo que dar al preparador físico en un tiempo acorde al que venía trabajando previo a la lesión. Hoy con el GPS lo podemos llegar a hacer. Una simetría menor al 10 es lo que le decía, y libre de dolor me da a mí la posibilidad de que pase al campo. Bueno, la fase de readaptación físico-deportiva, trabajar la fuerza muscular, potenciarla, la flexibilidad muscular. Ahí te interrumpo, Sergio, porque justo acá hay una pregunta relacionada al tema y pregunta Ezequiel, pregunta qué opina de la función del readaptador, ¿no? Y que considera conveniente poder trabajar en su espacio junto a un PF que entiende de lesiones, tanto en campo como en clínica. ¿Qué opinión tenés sobre ese título que estamos escuchando mucho, el readaptador que viene de Europa? Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, yo soy profe de educación física, después hice la licenciatura. A mí me gusta que el campo lo maneje el kinesiólogo. Yo creo que el readaptador lo que podría trabajar sería más o menos un profe 2, y con los valores que después quiere el profe 1, pero a mí me gusta que el kinesiólogo maneje todo lo que sea campo. ¿Puede trabajar con el readaptador? Sí, creo que es un campo que perdió el kinesiólogo acá. No digo ni que esté bien ni mal. Pero yo creo que hay, por ejemplo, muchos ligamentos cruzados anterior, siempre ponemos el mismo ejemplo, que vos ves a los 5 o 6 meses y sigue haciendo magneto. Y lo que menos trabaja es en el campo. Entonces, para mí, la frutilla de todo va a ser el campo. Si se puede trabajar interdisciplinariamente, bueno, bienvenido sea. Yo creo que en algún momento se pisan. Pero el profe tiene una visión de las cualidades físicas, de las cualidades básicas de movimiento que el kinesiólogo no lo tiene. Lo que es la velocidad, la fuerza, la resistencia. El kinesiólogo no lo sabe y no sabe manejar, capaz, no sabe manejar, parezco muy soberbio, pero el kinesiólogo se tiene que meter más en eso, en la intensidad, en el ajuste. La kinesiología creo que se trata de eso, de tener sentido común y ver cuándo vos varías la carga. Y el profe, a mí me parece que hay un montón de lesiones que puede saber cómo se rompió un cruzado anterior, pero capaz hay muy pocos profes que saben si el cruzado fue una técnica anatómica, una técnica isométrica, si la porción larga del bíceps fue la que se desgarró, si se desgarró la corta, el aductor, cómo fue el mecanismo, si el sóleo, por qué ciertas fibras del sóleo están rotas y en qué movimiento, a mí me parece. Estas son cosas que hay que tener en cuenta antes de terminar. ¿Por qué yo hago hincapié en la técnica de carrera? Tiene que ser lo más económica posible. ¿Por qué? Porque me va a dar poca oscilación del centro de gravedad. Voy a tratar de buscar el apoyo lo más simétrico posible. Que no se va a dar, no se va a dar, porque es muy difícil que en el deporte haya el mismo gesto, un gesto simétrico, muy difícil.
y un movimiento adecuado de miembros superiores. Cuando ustedes ven que en la carrera el corredor va con demasiado trabajo de miembros superiores, cabeceando constantemente, está gastando energía. ¿Está? Entonces, esto que yo decía, la cadena de extensión es importante. ¿Por qué? Porque me va a trabajar mucho en la propulsión para después el sprint final. Yo sé que yo tengo que trabajar en el sprint, en el fútbol. La aceleración máxima se da en 30 segundos. Bueno, yo sé que en el fútbol hay un sprint de 2 segundos, 4 segundos cada 90 segundos. Eso más o menos es el 1 al 11% del total de la distancia que recorre el jugador en cancha. Entonces imagínense cómo yo tengo que trabajarlo en campo. No puedo hacer ese trote, bueno, ¿qué hago? Y hacer trote de 6 vueltas a la cancha, no me sirve de nada. Hacer 20 pasadas de 50 metros, no me sirve de nada, porque tengo que hacer una pasada de 50, una de 30, otra de 50, 3 de 30, una de 10, y trabajar también en lo que es el sprint en curvas, porque recreo el movimiento del fútbol. El fútbol no es todo lineal, no es que es un corredor de 100 metros llano. Entonces tengo que trabajarlo en campo en base a eso. Esto da para 3 horas. Pero bueno, por ejemplo, el trabajo con trineo a mí me permite lograr una muy buena longitud de pasos. Yo, trabajando el trineo, voy a trabajar sobre la longitud de pasos para poder trabajar sobre el sprint. Bueno, esto no pasa nada, esto vamos. Bueno, acá son ejercicios de adaptación física. Decime, porque vamos rápido con el tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo, Sergio. ¿Estamos? Bien, para que te paso todo. A ver si me queda algo. Son todos videos. Por ejemplo, a ver si da este. Si se puede, no puedo mostrar este. A ver. Ahí está. Bueno, listo. Pará. Ahí vamos. Retorno al juego. Esto es importante. No tiene que haber un déficit de fuerza, no debe haber dolor. La clínica, acuérdense que es soberana. Y bueno, gracias por todo. Ahí está mi mail, mi Instagram, lo que Bueno, necesiten. eso es A su importante, disposición. Sergio, el contacto que le dejes a la gente para que el que te quiera escribir, consultarte a través del Instagram, a través de un mail. Por lo menos lo importante que queríamos nosotros es tratar de llegar de a poco a la gente a veces que no tiene acceso a profesionales de la calidad como vos, ¿no? Que no todo el tiempo los tenemos en contacto. Los vemos a lo mejor en una cancha de fútbol, en la televisión, pero no podemos tener el contacto y eso es importante y la gente está muy, muy contenta por los comentarios que estamos recibiendo en las redes. Así que, Sí, Sergio. yo, mira, el otro día en esta charla decía lo mismo. Yo creo que primero yo estuve en el lugar justo y bueno, uno llega y te tenés que preparar para eso. Pero tuve suerte también. Pero, digamos, en esa foto, por ejemplo, que me está abrazando Pipa, yo siempre digo lo mismo, que yo porque estuve en ese momento en el banco de suplentes, porque había trabajado con él capaz sobre su proceso de rehabilitación. Pero el abrazo es hacia la rehabilitación. Me parece que el rol del rehabilitador cada día es más importante. Y está en nosotros tratar de hacerlo importante. Con esto digo, siempre pongo el mismo ejemplo, porque no sé nada de fisioterapia, pero si yo a los 7 meses, 8 meses un cruzado, sigo trabajando con ultrasonido, y, viste, qué sé yo, el jugador se te va a ir por otro lado. Totalmente de acuerdo, Sergio. Opino lo mismo. Bueno, Sergio, gracias, director técnico, por la participación. La gente muy feliz. Y bueno, vamos a ir a la siguiente charla ahora con Diego Rodríguez, que nos está esperando también. Te Vale agradezco. la pena, vale la pena. Vale Gracias, la nos pena vemos. escucharlo. Gracias, muy amable. Saludos. Chao, Chau, Sergio. Un chau. abrazo grande.